Muy bien, a continuación me toca hacer una presentación a mí, así que voy a ir compartiendo la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Sí, doctor, se ve claro. Muy bien, entonces voy a dar continuidad a la sesión del día de hoy. Mi nombre es Pedro Surriabredic, soy bioquímico de formación, trabajo en el IBISMED, de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Yo tengo una formación de bioquímico, como les decía. Logré hacer mi formación de pregrado y la maestría en bioquímica en la Universidad de Ginebra, gracias al apoyo de la Fundación Patiño. Y hace estos últimos años, hasta entre el 2014 y el 2019, realicé mi programa de doctorado en la Universidad Libre de Bruselas, con el apoyo de la cooperación belga y el Instituto ARES, que son los que manejan la cooperación de Bélgica en Bolivia, en particular con la Universidad Mayor de San Simón. Y en ese programa doctoral trabajé particularmente en la prevención del cáncer de cuello uterino, desarrollando técnicas de detección del virus del papiloma humano de bajo costo. Entonces, un poco ese es mi antecedente académico. Y hoy día voy a presentarles unas diapositivas que les van a servir de apoyo como consejos, recomendaciones a la hora de plantear un proyecto, ¿no? A la hora ya de ir escribiendo un protocolo de investigación, en el momento de que uno tenga que plantear el problema que quiere tratar en su proyecto y así los objetivos y las actividades que tienen que llevarse a cabo para alcanzar la meta en el proyecto que queremos realizar. Y también les voy a dar algunas recomendaciones con respecto a la redacción del marco teórico. Entonces, esa es la presentación que tengo prevista para el día de hoy. Entonces, les voy a hablar principalmente de lo que es el marco lógico, que es una estrategia para diseñar y concebir proyectos de investigación que ya surgió hace muchos años, en los años 70, y que no ha sido originalmente planteado para proyectos de investigación en salud propiamente. Esto simplemente se planteó de una forma general para cualquier tipo de proyecto. Se planteó estos distintos pasos que ustedes ven aquí para desarrollar el marco lógico de un proyecto. Entonces, a pesar de que esto no se ha planteado o se ha creado con la intención de utilizarlo en el área de salud o en proyectos de salud, podemos aplicarlo, podemos hacer las adaptaciones adecuadas y nos es de bastante utilidad porque nos va a ayudar a ordenar un poco nuestras ideas. A veces cuando estamos recién pensando en qué es lo que queremos hacer para un proyecto de investigación, tenemos muchas ideas, muchas alternativas y tenemos que ordenar esas ideas. Entonces, el planteamiento de un marco lógico nos puede ayudar a nosotros a estructurar esas ideas y darles ya algo, una coherencia, ¿no? Una estructura más coherente en el cual ya vamos a ir planteando un problema central, el cual va a ser el objetivo, o sea, el objetivo de nuestro proyecto va a ir dirigido a resolver ese problema central y a partir de ese objetivo general ya vamos a ir planteando los objetivos específicos y las actividades que van a estar involucradas para alcanzar cada objetivo específico. Entonces, los pasos que ven ahí son los que se establecen para desarrollar un marco lógico. El primer paso a veces se lo suele obviar, pero creo que es importante siempre tenerlo en cuenta. ¿Quiénes son los involucrados en el proyecto? Entonces, no solamente el investigador o el entorno, sino también las personas que van a participar en el proyecto, los pacientes, o eventualmente, si es que trabajamos en un proyecto más laboratorial, por ejemplo, las muestras que vamos a utilizar para el estudio, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos aquellos aspectos, no solamente de los pacientes, y también muy importante las instituciones que van a participar en el proyecto que quiero plantear. Entonces, teniendo en cuenta el aspecto de los involucrados, vamos a pasar a hacer un análisis del árbol de problemas, que nos va a ayudar a encarar el problema que queremos resolver con el proyecto de investigación. Ese árbol de problemas, como vamos a ver a continuación, en la siguiente diapositiva, se va a convertir en un árbol de objetivos. Entonces, lo que inicialmente planteamos como una dificultad, un obstáculo, un problema, se va a volver en el objetivo que queremos plantear con el proyecto para resolver. Y a partir de ese objetivo general van a surgir los objetivos específicos, como vamos a ir viendo, y después a través de un análisis de alternativas van a ir surgiendo las actividades
para poder resolver el problema. Entonces son las actividades relacionadas a cada objetivo específico en el proyecto que vamos a plantear. Eso nos va a llevar finalmente ya a una estructuración mucho más concreta del proyecto y a un resumen narrativo que ya es la matriz del marco lógico. Entonces eso lo vamos a ir viendo con un ejemplo bien concreto. Y no hay que olvidarnos que en los proyectos de investigación siempre tenemos que tener indicadores y medios de verificación que nos van a ayudar a medir el avance que tenemos en nuestro proyecto. Entonces, algo que a veces es muy difícil de pensar o reflexionar, cuáles pueden ser los indicadores o los medios de verificación, pero es un ejercicio que vale la pena, porque de esa manera vamos a poder medir objetivamente el avance de nuestro proyecto, si estamos alcanzando o no las metas. Entonces vamos a ir viendo estos pasos de una forma un poco más detallada, empezando por el árbol de problemas. Entonces esta es una esquematización del árbol de problemas, donde el tronco del árbol es el problema principal, representa el problema principal que queremos resolver con el proyecto de investigación. Entonces, como ustedes pueden ver en la parte superior del árbol, lo que corresponde aquí a las ramas y las hojas, son los efectos que conlleva tener este problema. Todas las consecuencias que tiene este problema lo vemos reflejado en los efectos que están aquí en la parte superior del árbol. Y en la parte inferior, que vendrían a ser aquí esquemáticamente las raíces, están las causas de ese problema. ¿Cuáles son las razones que van alimentando la existencia de este problema? ¿Cuáles son las causas de este problema principal? Los planteamos de esta manera, ¿no? Entonces pueden haber subcausas, ¿no? Causas subyacentes a las causas principales que están relacionadas al problema que queremos resolver. Entonces ya el plantear un problema principal de esta manera nos va a ayudar a estructurar nuestras ideas. ¿Cuáles son las causas y cuáles son los efectos del problema principal que queremos resolver? Hay varias formas de encarar esto, ¿no? El árbol de problemas no es la única, hay varias alternativas, varios autores que han desarrollado propuestas similares. Por ejemplo, el diagrama de Ishikawa es muy conocido también, o también se lo conoce como el diagrama de pescado, donde tenemos en este caso el problema en esta parte de aquí, se lo coloca como la cabeza del pescado, es el problema principal, y luego tenemos una línea que vendría a ser como la columna del pescado, esta línea que va a relacionar las causas al problema principal. Y aquí vendrían a ser como las espinas del pescado, las costillas del pescado vendrían a ser las causas que van alimentando al problema principal, ¿no? Y pueden haber también subcausas. Entonces, esta sería otra forma de plantear el problema y de esquematizarlo. Entonces, tenemos un problema principal alimentado por varias causas y subcausas. Entonces, este árbol de problemas luego debe convertirse en un árbol de objetivos. ¿Cómo se hace eso? Es bastante directo. Aquí tenemos a la izquierda sus micrófonos, por favor, si los pueden apagar. Muy bien, entonces aquí tenemos a la izquierda el árbol de problemas, donde tenemos el problema central como el tronco del árbol. Las causas están aquí en las raíces y los efectos del problema están aquí arriba en las ramas y las hojas del árbol. El problema central nos va a permitir a nosotros plantear el objetivo general, que va a ser directamente la resolución de este problema central. Enseguida lo vamos a ver con ejemplos. Entonces, el objetivo general del proyecto vendría a ser la resolución de este problema central que hemos identificado. Los efectos del problema central vendrían a convertirse en los fines. Esto quiere decir, en otras palabras, cuáles serían las consecuencias positivas de resolver ese problema. Al ser resuelto el problema central, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Qué es lo que buscaríamos con la resolución de ese problema central? Entonces serían los fines que estarían aquí en la parte superior del árbol de objetivos o árbol de soluciones. Y las causas directas, causas directas o indirectas que alimentan al problema central, nos ayudarían a nosotros a plantear los objetivos específicos para el proyecto. En otras palabras, también los medios a través de los cuales vamos a alcanzar nuestro objetivo general. Entonces vamos a ir viendo esto con ejemplos para que la idea quede mucho más concreta. Como les dije, esto inicialmente se planteó en un ámbito general de proyectos,
no solamente para el área de salud, esto tiene aplicaciones en diversas áreas. Entonces aquí, por ejemplo, yo saqué un ejemplo del Internet. Creo que es bastante ilustrativo, si bien no tiene que ver de momento con la salud, enseguida tendré otro ejemplo. Creo que es bastante claro, ¿no? Entonces aquí tenemos un árbol de problemas. Este es el caso, por ejemplo, de una empresa que ha identificado un problema central, que es el aumento de las quejas y reclamos por sus clientes. Esto inclusive lo podríamos llevar a no solamente una empresa, podría ser, por ejemplo, un hospital, un centro de salud que ofrece un servicio a la población y que puede tener este problema, ¿no? Que hayan quejas y reclamos por parte de los clientes o de los pacientes. Entonces, una vez que hemos identificado esto como un problema central, vemos cuáles son las causas de este problema. Entonces, por ejemplo, aquí en este planteamiento se dice que, por ejemplo, que hay un deficiente servicio postventa, hay una mala calidad de los productos, hay un aumento en los precios de los productos, etc. Entonces, todas estas serían las causas que alimentan a este problema central. Y cada causa, a su vez, tiene subcausas, ¿no? Causas inferiores, subyacentes. Y en la parte superior de este árbol de problemas tenemos las consecuencias de tener este problema central. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias del aumento de quejas y reclamos por parte de los clientes? Por ejemplo, aquí se plantea que habría una disminución en las compras de los clientes, pérdida de imagen de la compañía o fortalecimiento de la competencia. Entonces, esas son las consecuencias de este problema central que estamos planteando. Entonces, esto también podríamos verlo como algo que se aplica al sistema de salud en cuanto a la oferta de un servicio, ¿no? Para hospitales, centros de salud, etc. Este árbol de problemas se va a convertir en un árbol de soluciones. Entonces, este problema central que se había identificado aquí va a convertirse en el objetivo general. Entonces, si el problema es la queja y el reclamo de los pacientes o de los clientes, el objetivo va a ser disminuir las quejas y los reclamos por parte de los clientes. Entonces, fíjense directamente la relación que existe, como yo planteo un objetivo general a partir del problema central que se ha descrito. Entonces, el problema es el aumento de las quejas y mi objetivo general va a ser disminuir esas quejas y reclamos. Cada causa que he identificado aquí va a volverse en un objetivo específico. Por ejemplo, aquí había una causa identificada como deficiente servicio postventa. Entonces, un objetivo específico sería tener un excelente servicio postventa. Si aquí una causa era la mala calidad de los productos, entonces un objetivo específico será mejorar la calidad de los productos y servicios. Aquí este otro caso, si la causa era el aumento del precio de un producto, entonces el objetivo va a ser disminuir el precio de esos productos. Entonces, esas causas van a ayudarme a mí a plantear los objetivos específicos que van a ayudar a resolver y a alcanzar el objetivo general. Y en la parte superior del árbol de soluciones tenemos las consecuencias positivas de haber resuelto el problema central. Por ejemplo, aquí se plantea de que habría un mejoramiento de la imagen de la compañía, fortalecimiento de la competitividad de la empresa, aumento de la motivación de la mano de obra, etc., incremento de la utilidad y así. Entonces, este árbol de problemas que planteamos a la izquierda se ha convertido en un árbol de soluciones. Entonces, es un ejemplo, digamos, un poco más empresarial, pero pasaremos a verlo en el esquema de algo más relacionado a la salud enseguida. Entonces, todo esto nos va a llevar a tener una estructura analítica de nuestro proyecto, ¿no? Vamos a tener los diferentes componentes del proyecto dividido en diferentes niveles. El cuarto nivel es el más alto, que sería la finalidad o las consecuencias de lograr el objetivo de nuestro proyecto. El tercer nivel es el objetivo general o también llamado propósito. El segundo nivel son los objetivos específicos o también denominados componentes del proyecto. Y finalmente, en un nivel más básico, el primer nivel, tenemos las actividades, que están relacionadas a cada componente o objetivo específico que están dirigidos a resolver o alcanzar el objetivo general. Entonces, ya cuando vamos estructurando nuestro proyecto va teniendo un poco este aspecto, ¿no? Entonces, aquí está el objetivo general, aquí arriba están los fines o consecuencias positivas de resolver el problema, aquí están cada uno de los objetivos específicos o componentes y aquí abajo están las actividades. Entonces, claramente aquí podemos ver la estructura en los 4 niveles, ¿no? El nivel primero para las actividades. Los micrófonos, por favor. Gracias.
Entonces vemos aquí la estructuración de un proyecto en 4 niveles, las actividades en el nivel primero, el más básico, luego los objetivos específicos en un segundo nivel, el objetivo general en un tercer nivel y los fines en el cuarto nivel. Entonces ahora haremos un ejemplo con un tema más relacionado al área de salud. Y he escogido un ejemplo que está más relacionado al tema en el cual yo he estado trabajando estos últimos años, ¿no? Que es la prevención del cáncer de cuello uterino. Entonces, como les decía en un principio, cuando nosotros queremos plantear un proyecto, a veces tenemos muchas ideas. Hacemos una lluvia de ideas y podemos escribir varias cosas que se nos pasan por la cabeza y eso al final y al cabo no está organizado, ¿no? No está estructurado, simplemente son ideas sueltas que tenemos que tratar de poner en orden para plantear un proyecto de investigación. Por ejemplo, cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, pensamos, por ejemplo, en las altas tasas de incidencia y mortalidad que tenemos lamentablemente en Bolivia, que somos uno de los países más afectados por este cáncer en todo el mundo. Recordando que en Bolivia es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres, por encima del cáncer de seno, y que esto se refleja como un gran problema para el sistema de salud público. También podemos pensar en la baja sensibilidad clínica que tiene el test Papa Nicolau, que es el test que se debería hacer a todas las mujeres anualmente, pero que es un test que tiene una baja sensibilidad clínica, lamentablemente. En el sistema público también podemos pensar que hay mucha demora en la entrega de resultados del test PAP, que eso también lleva a que las mujeres no reciban algunas veces incluso sus resultados, se pierdan los resultados, y esto también conlleva a que no haya un diagnóstico adecuado, rápido, precoz de las lesiones precancerosas. El otro problema que también podemos pensar que tenemos en nuestro país es que no tenemos un programa real de tamizaje, un programa poblacional de tamizaje para detectar mujeres en riesgo de cáncer cuello uterino. Tenemos un programa de tamizaje oportunista, es decir, que cuando las mujeres vienen al centro de salud, al hospital, solamente en ese momento aprovechamos para tomarles el Papa Nicolau o hacerles alguna prueba. Simplemente aprovechamos que la mujer por cualquier motivo llegó al centro de salud y aprovechamos para hacer el tamizaje, cuando en realidad para disminuir la incidencia del cáncer de cuello uterino tendríamos que hacer a todas las mujeres independientemente de si van o no van a un centro de salud. Eso sería un tamizaje poblacional. O en áreas rurales podríamos pensar que tenemos problemas de dificultad de acceso a centros de salud porque están muy alejados o a veces no hay personal suficiente de salud en estos centros. Entonces así podemos ir desarrollando muchas ideas que en un principio son todas válidas, pero que no están organizadas, no están estructuradas. Entonces, si utilizamos el planteamiento del árbol de problemas y la metodología del marco lógico, nos va a ayudar esto para ir organizando nuestras ideas y tratar de ir planteando un proyecto de investigación, un proyecto que ayude a resolver un problema en salud. Por ejemplo, aquí en rojo, en la parte central del árbol de problemas, estoy planteando mi problema central, que yo puedo indicar que es la alta incidencia y mortalidad por cáncer cuello uterino en Bolivia. ¿Cuáles serían las causas de esta alta incidencia y mortalidad? Puedo aquí describir algunas como ejemplo, como que no tenemos un buen programa de vacunación, hay deficiencias, hay falencias, hay un tamizaje ineficaz de la población para detectar las lesiones precancerosas y cancerosas, o no tenemos, por ejemplo, la tecnología adecuada para tratar el cáncer cuello uterino. Entonces podemos plantear así varias causas que alimentan a este problema central. Y aquí en la parte superior del árbol estarían las consecuencias de este problema, que por ejemplo sería la muerte de las mujeres a una edad joven, temprana, provocando la desintegración de las familias, problemas sociales, problemas económicos en la familia, etc. Entonces, este sería un ejemplo de un árbol de problemas relacionado al cáncer de cuello uterino. Ese árbol de problemas me puede llevar a mí a plantear un árbol de soluciones y así a ir planteando un proyecto. Sin embargo, yo puedo ir cambiando ese problema central. Si yo lo veo así como está en este momento, puedo decir, esto es algo muy grande que yo no voy a poder tratar por mi cuenta, no tengo los medios, no tengo los recursos o la capacidad para plantear un problema tan complejo que tiene muchas causas subyacentes, entonces yo puedo ir eligiendo un problema central mucho más pequeño de acuerdo a mis posibilidades para plantearlo. Por ejemplo, aquí yo había planteado una causa como tamizaje ineficaz de la población para detectar cáncer cuello uterino.
Esto yo a mi turno podría considerarlo como mi problema central y replantear el árbol de problema, porque yo viéndolo de esta manera puedo decir esto es muy difícil para mí resolver o plantear una solución para este problema que es tan grande. Entonces puedo escoger una de las causas subyacentes como mi problema central para resolver. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar este tamizaje ineficaz como mi problema central en un siguiente árbol de problemas. Entonces, en esta diapositiva yo estoy planteando otro problema central que es un poquito más pequeño, pero que tal vez esté dentro de mis posibilidades, ¿no? Entonces, el tamizaje ineficaz de la población para detectar cáncer de cuello uterino pueden tener estas causas, que por ejemplo no tenemos pruebas moleculares para detectar virus de papiloma humano, o hay mucha demora en entrega de resultados de laboratorio, o que la población tiene un acceso difícil a las pruebas de tamizaje. Esas serían las causas, algunas de las causas, solo como ejemplo. Y aquí en la parte superior estarían las consecuencias de este problema central, que por ejemplo en este caso yo lo planteo como la alta incidencia de cáncer de cuello uterino, que antes era mi problema central, ahora se ha vuelto una, una consecuencia de este otro problema, desconfianza de la población en el programa de prevención o bajos niveles de participación en la población. Entonces se reestructura el árbol de problemas planteando otro problema central, que estaría tal vez más dentro de las posibilidades que yo tengo para plantear un proyecto. Entonces nos vamos a quedar con este segundo árbol de problemas para continuar el ejemplo. Entonces este árbol de problemas a continuación se va a convertir en un árbol de soluciones. Entonces este problema central se va a convertir en mi objetivo general. Estas causas se van a volver mis objetivos específicos y estas consecuencias se van a volver los fines del proyecto. Entonces vamos a plantear ahora el árbol de objetivo. Entonces mi objetivo general va a ser conseguir tener un tamizaje eficaz de la población para detectar el cáncer de cuello uterino. Entonces, una de las causas del problema antes era la ausencia de pruebas moleculares. Entonces, ahora un objetivo específico va a ser implementar esas pruebas moleculares que antes no habían. Antes, la causa del problema era la demora en la entrega de resultados. Ahora, mi objetivo específico va a ser la entrega rápida y oportuna de esos resultados de laboratorio. Entonces, de esta manera, las causas del problema se van volviendo objetivos específicos. Y aquí en la parte superior del árbol van a estar los fines, es decir, las consecuencias de haber resuelto este problema central. Entonces, si yo logro tener un tamizaje eficaz en mi población, voy a lograr con el tiempo bajar la incidencia de cáncer de cuello uterino, voy a conseguir confianza de la población en el programa de prevención y también altos niveles de participación de la población en el programa de tamizaje. Entonces, este ya sería un ejemplo de un árbol de objetivos o de soluciones generado a partir del árbol de problema que habíamos tenido en la diapositiva anterior. Luego, a partir de este árbol de objetivos, hacemos un análisis de alternativas para ir viendo cuáles serían las actividades que yo tengo que llevar a cabo para conseguir cada una de estos objetivos específicos. Es lo que vemos en esta diapositiva. Es el mismo árbol de soluciones de la diapositiva anterior, solo que aquí están añadidas las actividades que se deberían realizar para alcanzar el objetivo específico. Por ejemplo, aquí, si yo quiero implementar una prueba molecular para detectar el virus del papiloma humano, por ejemplo, me podría plantear poner a punto una prueba de bajo costo para poder implementarla a toda la población, realizar una validación analítica de esa prueba y evaluar su sensibilidad y especificidad clínica para poder implementarla en la población. Por ejemplo, si yo quiero incrementar el número de mujeres tamizadas como objetivo específico, puedo plantear, por ejemplo, introducir el automuestreo para tener una mayor cobertura de la población. Puedo, por ejemplo, capacitar a mujeres en cada región del país, en cada zona, barrio, por ejemplo, para que estas mujeres a su turno capaciten a otras mujeres. Realizar campañas de salud también. Si yo me planteo como objetivo específico aumentar la capacidad de un laboratorio, entonces, por ejemplo, puedo plantearme estas actividades, gestionar la compra de equipo de laboratorio, realizar controles de calidad regulares en el laboratorio, capacitar al personal de laboratorio. Entonces, así van a ir surgiendo las actividades relacionadas a cada objetivo específico. A partir de aquí, ya vamos haciendo la estructura del marco lógico. Entonces, aquí ya tenemos la matriz del marco lógico en la cual estamos organizando todo a partir de los 4 niveles que habíamos visto antes. Recordemos eso,
los 4 niveles. Primer nivel, actividades. Segundo nivel, objetivos específicos. Tercer nivel, objetivo general. Y cuarto nivel, la finalidad o las consecuencias de resolver el problema. Entonces aquí podemos ver justamente esa estructura. Aquí está el cuarto nivel, aquí está el tercer nivel, el segundo nivel, y aquí en la siguiente diapositiva están las actividades que son el primer nivel. El resumen narrativo es la descripción de cada uno de estos fines, propósitos o componentes del proyecto, como lo ven aquí. Y ya a la hora de plantear la matriz de marco lógico, ya debo yo tener indicadores y medios de verificación, que como les dije al principio, nos van a ayudar a evaluar si nuestro proyecto está avanzando o no. Por ejemplo, si mi propósito u objetivo general es mejorar el programa de tamizaje para detectar lesiones de cáncer de cuello uterino, entonces un indicador puede ser el número de mujeres detectadas con lesiones. Y el medio de verificación son los informes de laboratorio de detección de HPV o los laboratorios de citología o patología. Si un objetivo específico, por ejemplo, es implementar una prueba molecular para HPV, entonces el indicador puede ser la misma prueba de laboratorio, tenerla implementada para la prueba de HPV en un laboratorio, y el medio de verificación sería, por ejemplo, los cuadernos de laboratorio, las bases de datos con los resultados generados con esa prueba. Entonces, así como ustedes ven aquí, cada uno de estos componentes va a tener un indicador y un medio de verificación. Entonces, este ejercicio no es fácil, nos va a llevar mucho tiempo tenerlo bien desarrollado y es muy recomendable que esto se haga en equipo de personas, de varias personas, porque cada uno con un enfoque distinto va a ayudar a plantear las diferentes componentes, ¿no? Con sus indicadores y medios de verificación. Entonces, no es muy sencillo, pero es importante llevarlo a cabo para que tengamos un proyecto muy bien estructurado, concreto, claro, y además con sus indicadores y medios de verificación que nos van a permitir evaluar el avance de este proyecto. En esta otra diapositiva están las actividades que pertenecen al nivel más básico en el proyecto, el primer nivel. Aquí están cada una de las actividades relacionadas con cada uno de los objetivos específicos y aquí están los indicadores y medios de verificación. Por ejemplo, simplemente para citar uno, aquí si nos planteamos como actividad realizar capacitaciones del personal de laboratorio, entonces, por ejemplo, un indicador sería el número de sesiones de capacitación realizadas y el medio de verificación sería, por ejemplo, los certificados de capacitación que se otorgan a las personas que participan o informes que redactamos de cada capacitación. Entonces, son ejemplos de indicadores y medios de verificación. Bien, entonces ese es un poco lo que les quería mostrar con respecto a la matriz de marco lógico. Entonces, de esta manera, las ideas que tengamos con respecto al plantear un proyecto pueden ser estructuradas y ordenadas. Evidentemente, esto ustedes tendrían que llevarlo al ámbito en el cual están trabajando, la atención de pacientes, la investigación clínica tal vez los proyectos que ustedes plantean no son tan complejos porque también no hay los recursos suficientes o no hay tal vez la infraestructura o la tecnología o el apoyo de personal. Entonces, esto puede ser mucho más simple, mucho más concreto. Tal vez no tengamos tantos objetivos específicos ni muchas actividades. Tal vez a lo sumo haya un componente, un objetivo específico con 2 o 3 actividades. Tal vez nuestro proyecto sea muy sencillo y muy concreto, ¿no? Entonces tal vez no tengamos una estructura tan grande como la que se podría ver aquí, ¿no? Pero aún así este ejercicio de plantear un marco lógico nos va a ayudar a nosotros a tener una idea mucho más estructurada de nuestro proyecto de investigación. Además que esto es una forma de plantear un proyecto muy interesante que a futuro les podría servir a ustedes ya una vez en su campo de trabajo, si quieren, por ejemplo, postular a proyectos de financiamiento internacional, con proyectos mucho más grandes. Muchas veces les suelen pedir esto, ¿no? Una matriz de marco lógico. Entonces, si ustedes ya después trabajan en hospitales o en estructuras más grandes en el sistema público de salud, ustedes quieren plantear un proyecto para solucionar un problema en particular dentro de su unidad de trabajo, les va a servir mucho tener esta reflexión, ¿no? Del marco lógico, este análisis para plantear un proyecto. Entonces, esto no solamente lo van a poder utilizar
en una investigación clínica, sino también en proyectos mucho más grandes, ¿no? Entonces, un poco lo que les quería mostrar con respecto a este planteamiento del marco lógico. Ahora voy a pasar a darles algunas recomendaciones a la hora de escribir los objetivos de un proyecto. Como les había mostrado en el marco lógico, hay un momento en el cual planteamos un objetivo general que va a ir a buscar la resolución de un problema particular, ¿no? Entonces, ese objetivo general tiene que expresar la intención de resolver ese problema, ¿no? Es el propósito que tiene nuestro proyecto. Y los objetivos específicos son un poco más detallados, como su nombre dice, son un poco más específicos y detallan los procesos que se necesitan para llegar a alcanzar el objetivo general. Entonces hay que tener una jerarquización de los objetivos, ¿no? Primero el general y después los objetivos específicos que van a permitir alcanzar el general. Unas recomendaciones que se les puede dar es que se utilicen verbos en infinitivo. La redacción del objetivo tiene que ser breve, concisa y clara. No puede ser un texto entero, ¿no? Plantear un objetivo. Tiene que ser muy concreto, muy claro. Las personas que van a participar en el proyecto tienen que tener muy claro y entender muy bien cuál es ese objetivo que estamos planteando en el proyecto de investigación. Tiene que ser realista y realizable, por supuesto, porque podemos imaginarnos cosas muy grandes, muy fantasiosas, que están muy lejos de nuestro alcance. Entonces tenemos que conocer muy bien nuestro contexto, nuestras herramientas, lo que podemos tener, lo que podemos hacer, y en base a eso, teniendo en cuenta ese contexto, plantear el objetivo. Entonces tienen que ser realistas y realizables, y muy importante, tienen que ser medibles. Para eso es que es importante tener esa reflexión de los medios de verificación, lo que veíamos aquí, ¿no? Los indicadores, medios de verificación, porque esos justamente me van a ayudar a mí a saber si yo estoy avanzando o no en la consecución de mi objetivo. Si yo no lo puedo medir, si no tengo alguna forma de ver que estoy avanzando o no en el objetivo, entonces va a ser muy difícil que yo pueda tener resultados claros y concretos, ¿no? Entonces el objetivo tiene que ser medible. Tenemos que tener la capacidad de ver si estamos avanzando o no hacia el objetivo que nos planteamos. Entonces eso es muy importante. Ahora, muchas veces cuando planteamos un proyecto de investigación, muchas veces nos piden la justificación. La justificación de un proyecto creo que es bastante clara la idea, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué lo planteamos? ¿Por qué este proyecto? En otras palabras, si ya queremos responder a la pregunta, aquí tenemos algunas preguntas que nos van a ayudar a responder a la justificación. ¿Cuál es el interés del proyecto? Y en particular, ¿cuál es el interés científico que tendría el proyecto que queremos plantear? Por ejemplo, en el caso del cáncer cuello uterino, ¿cuál es el interés científico? Bueno, mejorar el programa de tamizaje para la detección precoz de las lesiones cancerosas del cuello uterino. Otra pregunta que nos puede ayudar es cuál es el impacto de los resultados que esperamos tener en el proyecto. En el ejemplo que hemos planteado puede ser la disminución de la incidencia de cáncer cuello uterino en nuestro país, generar confianza en el programa de prevención o la participación activa de la población. Y otra pregunta muy importante que hay que tener en cuenta es ver cuáles son los aspectos positivos y negativos. Y esto es algo a lo cual quiero llamar un poco a la reflexión. Cuando nosotros planteamos un proyecto, tendemos a ver únicamente los aspectos positivos, porque queremos resolver un problema que estamos observando, ya sea en los hospitales, en el sistema público de salud. Entonces tendemos a ver únicamente lo positivo, porque queremos resolver justamente un problema. Y nos cuesta ver los aspectos negativos. Por ejemplo, en el tema de cáncer cuello uterino, que nosotros hemos trabajado ya muchos años en la Facultad de Medicina, al principio teníamos esa perspectiva, ¿no? Que todo era positivo, que todo era bueno, introducir una prueba molecular de HPV que antes no existía, mejorar el seguimiento de los pacientes teniendo esta prueba molecular. Y en el camino nos hemos ido dando cuenta que habían algunos aspectos negativos, por ejemplo, sobre la implementación de una prueba de detección del virus papiloma humano, HPV. Y era, por ejemplo, la ansiedad y angustia que se generaba en las mujeres por tener un resultado positivo de un virus de transmisión sexual, ¿no? El HPV es una infección de transmisión sexual y muchas mujeres lo confundían con el HIV
algunas personas, mujeres, consideraban o pensaban erróneamente de que al ser positivas para HPV ya estaban siendo diagnosticadas con cáncer. Entonces, todos estos aspectos, si no se los maneja bien, si no se los puede anticipar adecuadamente, pueden generarnos muchos problemas en los proyectos que vamos a plantear. Entonces, como les digo, no siempre es fácil anticiparse a los aspectos negativos porque siempre creemos que estamos yendo a resolver un problema y que todo lo relacionado a nuestro proyecto es bueno, es positivo. Pero hay que tratar de pensar y en anticipar cuáles serían los aspectos negativos a los cuales podríamos generar, no voluntariamente, pero potencialmente podríamos generar algún aspecto negativo con nuestro proyecto. Y si los logramos anticipar si los logramos anticipar, perdón, podemos tal vez plantear soluciones o alternativas para paliar esos aspectos negativos. Entonces, no se olviden de tener esa reflexión también sobre cuáles serían los posibles aspectos negativos de su proyecto. Algunas recomendaciones con respecto a la redacción del marco teórico. Muchas veces muchas personas lo consideran como algo de relleno, como algo a lo cual hay que simplemente escribir y no prestar mucha atención. El marco teórico es importante porque es el contexto teórico científico sobre el cual estamos planteando nuestro proyecto. Para eso necesitamos hacer una revisión bibliográfica detallada. Tenemos que saber adecuadamente cuáles son las bases sobre las cuales vamos a plantear nuestro proyecto, qué es lo que ya se sabe sobre la temática que estoy planteando. Por ahí lo que yo quiero resolver, investigar, ya está resuelto, ya alguien lo ha visto, alguien ya lo ha investigado, alguien ya ha planteado una respuesta a ese problema. Entonces tal vez yo no vi con detenimiento, no busqué la bibliografía, no indagué, no investigué y resulta que estoy perdiendo tiempo porque estoy planteando un proyecto que alguien ya lo hizo, ya lo resolvió y es algo que ya no es un problema en realidad, ya tiene una respuesta. Entonces es muy importante estar al tanto de lo último que se sabe sobre una temática que queremos investigar. Y en este aspecto del marco teórico, muchas veces se habla de este término en inglés, state of the art, que se lo traduce literalmente al español muy frecuentemente como el estado de arte. Que así, escuchándolo como tal, no nos suena a nada o no nos dice nada, ¿no? Son el estado de arte, ¿qué tiene que ver el arte con la salud? No sé. Entonces son palabras que las traducimos directamente de otro idioma y pierden su significado, pierden su sentido. ¿Qué significa el state of the art o lo que traducimos directamente como estado de arte? Es lo último que se conoce, el conocimiento más reciente sobre los avances científicos que tenemos con respecto a una temática. Entonces, muchas veces cuando ustedes buscan financiamiento internacional para un proyecto, les piden esto, el state of the art, que es lo último que se sabe con respecto a la temática que estoy planteando. Y para eso hay que investigar, hay que leer bastante, hay que ir a buscar la bibliografía, la literatura científica internacional y ver qué es lo último que se sabe. Y no solamente en el mundo, sino en nuestro contexto, en Bolivia o inclusive en la ciudad, en Cochabamba, si se ha trabajado este tema anteriormente, hasta qué punto se ha llegado, qué tanto se conoce sobre esa enfermedad o tal vez alguna técnica o un tratamiento que quieran innovar, qué es lo que se sabe no solamente en el mundo, sino también en nuestro medio. Entonces hay que hacer esa investigación bibliográfica. Y eso nos va a ayudar a nosotros a poner en contexto el proyecto que queremos plantear, sobre en qué entorno estamos trabajando. Si no hay nada con respecto a ese tema, si es completamente novedoso o si ya hay algunos elementos que ya se han trabajado en anteriores proyectos y que me van a servir como punto de partida. Por ejemplo, en el tema de cáncer cuello uterino que hemos trabajado nosotros, cuando comenzamos ese trabajo en el 2014, no había pruebas de detección de HPV comercialmente disponibles en el entorno. No había laboratorios que hagan estas pruebas. Entonces nosotros, sobre esa base de que no había nada para detectar el HPV, empezamos a trabajar en desarrollar una técnica de bajo costo para poder ofertar a la población. Ahora, 2022, ya el panorama es distinto. Ya existen muchos laboratorios que hacen las pruebas con PCR en tiempo real, la mayoría de ellas. Entonces, ya ese contexto no es el mismo de hace 7 años. Entonces, ahora sí existen pruebas, ya tengo más alternativas. Entonces, ya mi punto de partida no es el mismo que hace 7 años. Entonces, el contexto ya es diferente si yo quiero hablar de pruebas de detección del virus papiloma humano. Entonces, tengo que actualizarme en cuanto a ese contexto, ¿no? Entonces, cuando hacemos el marco teórico,
Tampoco es escribir hojas y hojas y hojas de teoría. Tiene que tener lo que es relevante para la comprensión del proyecto. No debemos colocar simplemente datos y detalles solamente por hacer espacio, escribir hojas y hojas. Tiene que ser concreto, tiene que ser pertinente y suficiente. ¿Qué es lo que yo necesito saber para plantear mi proyecto de investigación? O si yo estoy buscando financiamiento internacional, ¿qué es lo que mis patrocinadores o los que me van a financiar, qué es lo que ellos tienen que saber con respecto a la temática para que entiendan mi proyecto? Obviamente no les voy a dar toda la teoría sobre respecto a la temática. Hay que dar los aspectos más relevantes. Entonces es muy importante tener en cuenta. Y toda esta información tiene que estar coherentemente organizada, tiene que tener una línea argumental, tiene que ser como una historia que se va contando. Y no es simplemente colocar un concepto uno al lado de otro, yuxtaponerlos. Tiene que tener una coherencia el texto que estoy escribiendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de escribir un marco teórico porque a veces puede ser algo muy extenso, muy ampuloso, nada concreto y que me va a perder el contexto del trabajo que quiero plantear. Y un aspecto muy importante que deben tener en cuenta, y esto sobre todo ya va a ser a la hora que ustedes quieran escribirlos o transmitir sus resultados en un artículo científico, cuando ustedes ya escriban sus resultados y hagan el análisis de sus resultados que irían en la parte de discusión de un artículo científico, esa discusión de los resultados, análisis de los resultados, tiene que hacerse con base al marco teórico que han escrito. Porque la discusión va a decir, yo obtuve un resultado B diferente a la teoría que me dice A, entonces yo tengo que discutir por qué obtengo mi resultado distinto a lo que se tenía previsto en la teoría. O si yo tengo el mismo resultado que obtuve en la teoría, bueno, diré, después de haber realizado todo el trabajo y haber obtenido mis datos estadísticos, he obtenido lo que se esperaba en la teoría o lo que otros autores ya han obtenido previamente. Estoy demostrando lo mismo o en mi contexto, en mi país, en mi región, estoy corroborando lo mismo que se ha observado en otros trabajos anteriores. O si es contrario, bueno, se hará un análisis mucho más profundo, ¿no? De por qué mis resultados son diferentes a los de otros autores. Entonces, si mi marco teórico está mal escrito, mi discusión va a ser muy difícil de realizar porque no sé contra qué me debo comparar. Entonces, es importante que el marco teórico sea sólido, sea claro, para que luego la discusión de mis resultados sea también clara, ¿no? Y pueda sacar buenas conclusiones del trabajo realizado. Algunas preguntas que les van a ayudar para redactar el marco teórico son estas, ¿no? ¿Qué temas, conceptos, teorías son abordados en mi proyecto? ¿Qué se necesita saber para entender el problema que yo trato en mi proyecto? ¿Qué teorías o conocimientos pueden ayudar a explicar o entender los posibles resultados? En esta tercera pregunta yo ya tengo que ir pensando en qué posibles resultados voy a obtener en mi proyecto. Y eso justamente en base a la investigación bibliográfica que he realizado, porque muy probablemente ya otros autores en otro contexto han hecho ese mismo trabajo, esa misma pregunta y han obtenido algunas cosas interesantes. Entonces yo ya puedo ir tratando de anticipar qué es lo que voy a obtener. Ahora, si es algo completamente novedoso, evidentemente va a ser muy difícil saber cuáles son los posibles resultados. Pero si es algo que ya se ha visto en otros contextos o por otros investigadores, yo ya puedo tener una idea de lo que voy a obtener en mi proyecto. Siempre es importante recomendarles tener cuidado con el plagio. Si ustedes toman como referencia algún artículo, algún libro, hay que citar las fuentes bibliográficas. Mucho cuidado con el plagio. Ahora hay herramientas justamente software, programas de computadora que van a detectar muy fácilmente el plagio. Entonces ya, por ejemplo, comentarles que en la universidad en general, la Universidad Mayor de San Simón, ha adquirido un software para ayudar a los docentes, a los tutores de trabajos, detectar plagio. Entonces se coloca el documento en el software hace la búsqueda, compara con las fuentes bibliográficas disponibles en el Internet y va extrayendo si es que hay partes del texto que han sido copiadas íntegramente y sin citación bibliográfica correspondiente. Y más aún si ustedes plantean esto en un contexto internacional, si ustedes buscan financiamiento internacional o van a otras universidades en el extranjero, el tema del plagio se controla con mucha mayor severidad. Muchas personas han perdido sus títulos académicos de doctorado, por ejemplo, por haber incurrido en plagio. Entonces las sanciones son muy severas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre citar bien nuestras fuentes bibliográficas.
Siempre cuando redactamos también esta recomendación es siempre general para todo trabajo. No hay que escribir oraciones muy largas, porque al escribir oraciones que son a veces de 4 líneas, párrafos enteros, que son una sola oración, se va diluyendo la idea, se va perdiendo el concepto que estábamos manejando. O mezclamos 2, 3 conceptos en una misma oración y se pierde la idea central. A veces nosotros lo entendemos porque en nuestra cabeza está la idea, pero si le damos a alguien para que lo lea, no lo va a entender. Entonces, en escritura científica siempre es muy importante ser concreto, oraciones cortas, una idea en una sola oración. Es muy importante ser breve, conciso en la redacción, que también es lo que se denomina ser lacónico. Entonces, las fuentes bibliográficas siempre tienen que ser las adecuadas, no citar cualquier fuente. Entonces, hay que saber buscar la información. Eso lo vamos a ir viendo más en detalle en un tercer taller que vamos a tener, donde vamos a ver la parte de publicación de artículos científicos, ¿no? Ahí vamos a ver justamente el tema de las fuentes bibliográficas con más detenimiento. Muchas veces hay que también tener cuidado con las publicaciones científicas muy antiguas. A veces las podemos citar por un tema histórico, porque queremos justamente desarrollar un poquito la parte histórica, cómo se ha ido desarrollando la investigación en una temática, ¿no? Ahí tal vez es permitido referencias científicas muy antiguas, pero cuando ya queremos ver lo más reciente, el estado de arte que les mencionaba hace un instante, no hay que ver referencias muy antiguas, porque ese conocimiento puede que esté desactualizado, puede que ya otros autores hayan contradicho a lo que se planteó hace 10 años, puede que lo que sea cierto hace 10 años, era cierto hace 10 años, ahora ya no lo es. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas referencias muy antiguas. Hay cosas que evidentemente no han cambiado mucho, pero hay otras que sí. Y una recomendación que siempre yo les doy es utilizar software para las referencias bibliográficas, porque escribirlo a mano es muy complicado, uno se equivoca bastante y si trabajan con varias referencias y las actualizamos constantemente, es un dolor de cabeza todo el tiempo ir cambiando la numeración de las referencias. Entonces, esto también lo vamos a ver más en detalle en el tercer taller de publicación científica, pero sepan que hay software gratuito de libre acceso para que ustedes manejen las referencias bibliográficas. Bueno, con eso voy terminando ya la presentación. Aquí simplemente les voy a ir mostrando algunos sitios de donde pueden sacar información. Las diapositivas se las vamos a compartir, así que esto todo lo van a tener ustedes a disposición. En esta diapositiva ustedes van a encontrar páginas web donde pueden encontrar información bibliográfica. Por ejemplo, el PubMed es lo clásico para buscar información en salud. El Google Scholar, que es la versión académica de Google para buscar documentación científica académica. El Science Direct del Sevier. El Sevier es una de las editoriales más grandes que hay en el área de salud. Entonces tiene también un buscador de artículos publicados por el Sevier, entonces es bastante grande. Pueden entrar a esa página web y buscar. También si queremos ver artículos de revistas latinoamericanas, por ejemplo, la Gaceta Médica Boliviana está indexada en Cielo y ahí pueden acceder a todo el contenido de la Gaceta Médica y de muchas revistas latinoamericanas. Entonces, contenido, si queremos contenido en español o de nuestra región, pueden acceder a esta página web. Para las referencias bibliográficas les mencionaba, aquí hay softwares. Estos dos primeros son los que les recomiendo principalmente, son gratuitos y bastante fáciles de utilizar. Y después uno que es muy utilizado a nivel internacional es el EndNote, pero es de pago, así que es costoso. Pero estos dos primeros son gratuitos y muy prácticos, muy fáciles de utilizar. Zotero y Mendeley. Y aquí les doy algunas páginas web como servidores biológicos si quieren buscar alguna información un poco más detallada. Por ejemplo, bases de datos para secuencias de ácidos nucleicos. Si, por ejemplo, les interesa buscar algo sobre una enfermedad genética, mutaciones, aquí hay bases de datos que pueden consultar. Por ejemplo, si les interesa alguna proteína en particular relacionada a alguna enfermedad, hay también bases de datos para proteínas, para organismos modelos. A veces se hace investigación con organismos modelos. Hay también bases de datos que tienen los genomas completos de esos organismos que están ahí citados. El genoma humano también, la información sobre el genoma humano y su secuenciamiento está contenido en estas bases de datos. Bacterias también, tenemos información sobre bacterias. Y ahora, por ejemplo, con el coronavirus,
el SARS-CoV-2, nos interesa muchas veces consultar información sobre los virus. Entonces, si ustedes entran a estas páginas web, van a encontrar información detallada a nivel molecular de los virus, los genomas, las proteínas virales, inclusive ya detallado los procesos a través de la cual estas proteínas virales hacen el proceso de infección y provocan las enfermedades, ¿no? Entonces ustedes aquí tienen muchas fuentes que podrían consultar si les interesa o si es relevante para el trabajo que quieran plantear. Bien, con esto voy a terminar mi presentación. Les agradezco mucho por su atención y estoy atento a cualquier consulta o duda que tengan. Muchas gracias. Doctor Suryabre, muchísimas gracias por la exposición. Ha sido realmente clara y sencilla, que era lo que más o menos habíamos planificado para que un inicio de la elaboración de un protocolo de investigación. Espero que sea de mucha utilidad para todos los participantes y a partir de ahora arrancar ya con la redacción del proyecto o corrección de los proyectos que ya tienen en camino. Voy a pedir que levanten la mano los que tienen preguntas, por favor. Doctora Avilés. Sí, gracias. Estoy aprovechando un poco esta reunión, lo siento, pero bueno, en la investigación creo que todos estamos al mismo nivel. Entonces, realmente me ha parecido muy bonito esto del árbol de problemas que se convierte en el de soluciones, que me ha quedado mucho más claro que nunca. La duda es que para nosotros que, por ejemplo, ya no vamos a hacer un trabajo original de investigación, pero sí queremos publicar ya, ¿no? En una revista. Tenemos que pasar por los mismos pasos, por seguir la misma secuencia que para hacer una presentación para una defensa de un año de residencia. Esto se va homologando, se obvia o vale la pena seguir todo y luego pues ajustarnos a los requerimientos de la revista para publicar. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, este planteamiento del marco lógico, árbol de problemas, de soluciones, es al principio del proyecto, ¿no? Cuando lo queremos plantear en un principio. Ya cuando los resultados son obtenidos en el proyecto, en el trabajo de investigación, ya no es necesario plantearlo eso a la hora de escribir el artículo. Los artículos científicos son muy concretos, muy directo al grano. Tenemos apenas un pequeño espacio en la metodología para describir cómo hemos hecho la intervención, recolección de datos, toma de muestras, por ejemplo. No tenemos espacio en un artículo científico para detallar todo el procedimiento que hemos llevado a cabo para plantear nuestro proyecto de investigación. Entonces, eso lo vamos a ver con más detenimiento en el tercer taller ya de publicación, pero para ir un poquito adelantando, directamente, como le digo, es muy directo al grano. Tenemos un pequeño resumen, después un marco teórico muy breve, muy concreto, la metodología, cuál es nuestra población de estudio, cómo hemos tomado las muestras, cómo se las han procesado eventualmente, y después los resultados y discusión. No tenemos prácticamente el tiempo o el espacio, mejor dicho, en un artículo científico como para ir explicando cuál ha sido nuestro razonamiento, nuestra reflexión para ir planteando un proyecto. Eso tal vez iría más en una memoria, que es otro formato de divulgación científica. El artículo científico está más dirigido a un entorno muy especializado. Si sobre todo, por ejemplo, para una comunidad científica que conoce del tema, está en el área de salud, conoce con mucho detalle tal vez los aspectos del trabajo, del área, de la temática. Entonces ellos no necesitan mucho preámbulo, porque ya conocen el tema, son personas con años de experiencia, entonces directamente hay que decirles, yo he estudiado esto, son mis resultados y aquí están mis conclusiones. En cambio, si hacemos una memoria que está más dirigida a un público en general y queremos explicar un poco la experiencia de nuestro trabajo, de nuestro proyecto, ahí podemos entrar con más detalle, ¿no? En por qué lo hemos planteado, cuál ha sido nuestra justificación, por qué nos pareció pertinente, interesante plantear ese proyecto, y ahí tal vez podríamos ir describiendo todas las etapas de la reflexión, ¿no? Cómo hicimos el árbol de problemas, cómo lo convertimos en un árbol de solución, cómo fuimos desarrollando las actividades.
Entonces, tal vez en ese tipo de publicación, en una memoria, podemos ir escribiendo todo ese proceso, ¿no? De reflexión y de cómo hemos planteado el proyecto. Pero en un artículo científico no tenemos el espacio para hacer eso. Gracias, doctor. El doctor Sosa, por favor. Muchas gracias, doctora. En primer lugar, felicitar al doctor Pedro Suria, que realmente, como dijo usted, lo ha hecho muy sencillo y claro. Hay muchas cosas que uno llega a recordar y tal vez aprender, ¿no? En cuanto al marco teórico, pues habíamos visto que nuestros residentes, en su mayoría, y a veces tal vez, no sé, yo creo que tal vez nosotros, ¿no? Pero en su mayoría los residentes hacen un copy-paste, ¿no? Un copy-paste. Y lo que dijo es cierto, ¿no? Que nuestro marco teórico bien estructurado sirve para comparar los trabajos de investigación de otros lados, de otras ciudades quizás, o de otros países con nuestro trabajo que estamos haciendo. Puede que salga un resultado similar o no. Entonces, en ese sentido, yo considero, ¿no? Que también podamos darle una importancia debida a la escritura del marco teórico en nuestros médicos residentes. Y bueno, también doctor, agradecerle también porque sus gráficos del árbol de problemas y de la espina de pescado y Shakawa nos ha ayudado bastante, ¿no? Entonces, solamente eso, doctor, felicitarle y nuevamente muchas gracias y esperamos tenerlo tal vez en otro tipo de cursos como este. Muchas gracias por los comentarios. Sí, como usted decía, evidentemente la parte de marco teórico a veces no le damos mucha importancia y es fundamental después a la hora de escribir la discusión. Ahí nos damos cuenta de que no hemos hecho una buena investigación bibliográfica y mucho cuidado con el plagio, nuevamente resalto. Sobre todo si es que vamos a hacer trabajos a futuro, nuestros residentes ya después profesionalmente se van a otras universidades, trabajan allá y hacen proyectos o plantean alguna idea y al final se ve que han hecho un copy-paste, como dicen, ¿no? Copiar, pegar un párrafo entero y se dan cuenta, es muy fácil ahora y las herramientas están ahí. Incluso agarramos nosotros, copiamos un pedazo del texto escrito por el residente y lo colocamos al Google y salta inmediatamente de dónde ha salido eso. Entonces, tenemos que aprender a hacer bien nuestras referencias, a citarlas, y nos va a ayudar mucho, nos va a evitar problemas y va a ayudar a que nuestro planteamiento sea mejor. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias por las consideraciones. Yo nuevamente voy a hacer mañana una pequeña presentación muy breve. Mañana tenemos la parte de estadística descriptiva con el doctor Jorge Avilés. Y a la finalización, mañana en el tercer y último día de este primer taller, les voy a mostrar un ejemplo de un formulario de propuesta de proyecto que manejamos nosotros con la cooperación sueca, con ASDI. Entonces, ellos nos dan un formato para plantear nuestros proyectos de investigación. Entonces, eso les voy a mostrar el día de mañana, que les va a servir como un ejemplo, que ustedes podrían retomarlo o modificarlo un poquito adaptarlo para su uso, donde vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que ellos piden, ¿no? Como cooperación sueca, ellos quieren ver, por ejemplo, la justificación del proyecto, quieren ver los objetivos general, específico, el marco teórico, quieren ver las actividades ya con un cronograma y ya inclusive la parte presupuestaria, ¿no? Cuánto nosotros les estamos pidiendo a ellos como financiamiento para hacer el proyecto. Entonces van a ir viendo un poquito cómo es esa estructura, ¿no? De una propuesta que ellos nos piden para evaluar los aspectos académicos, técnicos del proyecto que estamos planteando, ¿no? Entonces eso mañana lo vamos a ver rápidamente al finalizar la exposición del doctor Avilés sobre estadística descriptiva. Bien, doctor, si no hay más preguntas, lo invito a clausurar el evento y a invitarlos para mañana a las 7 en punto, que vamos a iniciar nuevamente la última sesión con los últimos presentadores. Muy bien, muchas gracias, doctora. Entonces, nuevamente agradecerles por su participación en este taller de capacitación. Entendemos que siempre es difícil darle una hora extra a la jornada, ya estamos cansados, agotados muchas veces al finalizar el día, pero les agradecemos por su participación, el estar aquí y tratar de mejorar nuestras capacidades en investigación.
Hacemos todo lo posible para brindarles la mejor formación. Desde el IBISMED siempre la predisposición está ahí para colaborar. Y bueno, entonces ya vamos terminando este primer taller que está previsto. Mañana tendremos nuestra tercera y última sesión con la exposición de la doctora Viles sobre estadística descriptiva y un pequeño ejemplo sobre un formulario de propuesta de proyecto de investigación que manejamos en la universidad. Entonces, sin nada más que decirles, agradecerles por su participación nuevamente e invitarlos a mañana a partir de las 7 de la noche a conectarnos a este mismo enlace Zoom para la tercera y última sesión de este primer taller de capacitación e investigación en salud. Muchas gracias y buenas noches a todos. Recording stopped. Muchísimas gracias, doctor. Invitarlos a todos para mañana y agradecer a usted y a la doctora Lizaga por el apoyo que nos brindan desde hace ya 2 años y esperemos que sí, esta vez se plasme en investigaciones publicadas con ustedes. Muchísimas gracias, hasta mañana y los invito a que abran sus micrófonos para despedirse. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, gracias, doctora. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Buenas noches, doctores. Buenas noches, muchas gracias. Hasta mañana.